Sí, buenas noches. Dios los bendiga. Para mí es un honor poder estar aquí, compartir la palabra de Dios aquí con ustedes nuevamente. Quiero empezar con un verso que tenemos en San Juan 3:36. Creo que para muchos de ustedes es muy conocido ese verso. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Ese es uno de los versículos que tenemos en la Biblia que son muy, muy claros y que tiene un contraste, blanco y negro lo llamo yo, un lado contrario al otro, donde dice los que creen y los que no creen, ¿verdad? Es muy claro, dice para los que creen tienen vida eterna. Y lo mismo lo que nos acaba de compartir el hermano, que pongamos la confianza en Cristo, que creamos en Él, que lo reconozcamos como Señor y Salvador. Pero aquí en ese mismo verso nos dice, el que no lo hace, el que se niega a creer, el que no quiere confiar en Él, se queda bajo la ira de Dios. No sé, aquí los que están aquí en este centro, cuánto tiempo están aquí adentro, pero en muchos centros, por ejemplo, tienen cierto tiempo y después de 2, 3, 6 meses, qué sé yo, salen, ¿verdad? Entonces yo he visto en otros centros de rehabilitación que hacen una anotación y apuntan, ya tengo aquí 60 días y me faltan 30 días por decir, no sé cómo le hacen aquí, pero la mayoría sabe cuántos días les faltan para salir, ¿verdad? Entonces, y llevan una lista. Yo he visto en otros centros de rehabilitación donde también nos toca ir a predicar, que ellos llevan una lista y saben qué día les toca salir. Entonces yo puse a pensar que también existe una lista de cuántos días nos quedan aquí en la vida, aquí en el mundo. Pero esa lista no la conocemos, no la vemos nosotros. Pero tenemos que tener muy presente eso, de que tarde o temprano a partir de aquí vamos a morir. Entonces de eso es lo que queremos hablar ahora en esta noche. Muchas veces vemos estadísticas de lo que dicen. Entonces una estadística que hay de 10 personas que nacen, ¿cuántas creen que mueren? 10. 10. 10. De 10 que nacen, mueren 10. Si vemos en un lapso de 100 años, por decir. Por ejemplo, todo el que nace, muere, ¿no? Hay unos que llegan a una edad grande, otros que no. Entonces, vi una estadística en el mundo. Mueren alrededor de 155,000 personas al día en el mundo. 155,000 personas en 24 horas. Son como 6,400 personas en una hora. Son casi 2 personas por segundo que mueren. En México, solo en México son como 2,700 personas por día. Son como 2 por minuto. Sería en ese tiempo que estamos aquí con ustedes reunidos en una hora en veces o poco más. En ese tiempo, nomás en México, muy probable mueren como 120 personas. Y yo y tú no sabemos si va a ser la última vez que nos reunamos. No sabemos yo no sé si va a ser la última predicación que yo pueda predicar. Yo no sé cuándo
cuando se acabe aquí en la vida. Para eso no nos sirve nada tener un seguro de vida. Mucha gente se compra un seguro de vida para asegurarse muchas cosas. Aquí un seguro de vida de estos no nos sirve de nada. Porque lo que tenemos seguro, que vamos a partir de aquí, tarde o temprano. No nos estamos seguros el siguiente día o el siguiente minuto. Hoy estamos aquí, es por pura gracia de Dios. Es por gracia por lo que estamos aquí. Me contó un amigo que él tenía un problema con el corazón y el doctor le dijo, usted puede morir en cualquier momento. Y dice que él se preocupó mucho por eso, hasta que él entendió que él estaba en la misma situación que todos los demás. Dice, ¿quién tiene asegurado el siguiente día? Aunque seamos sanos, no sabemos. Nadie tiene seguro el día siguiente. En Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Hay algo después de eso. Cuando muere una persona aquí en la vida, no se acaba todo. Ahí es donde empieza realmente. Ahí es donde empieza la eternidad. Le preguntaron a un soldado que estaba en una guerra que si él no tenía miedo de morir en la guerra. Y él le dijo, no, yo no tengo miedo que me maten aquí en la guerra, pero yo tengo miedo de lo que sigue después de la muerte. Yo me pregunto, ¿cuánta gente tiene miedo si se ponen a pensar en la eternidad? Si se ponen a pensar en que van a morir. Esa es una realidad que deberíamos de pensar, cada día deberíamos de pensar en eso. Deberíamos de vivir cada día como si fuera nuestro último día. La vida es algo muy serio. La vida no es como muchos lo ven, como un videojuego que tiene muchas vidas, que pueden volver a empezar. Esta vida cuando se acaba aquí en el mundo. Aquí se acaba. Lo que hacemos tiene consecuencias. Todo lo que hacemos, las cosas buenas y las malas, tienen consecuencias. ¿Y por qué es importante pensar en la eternidad? Porque vas a existir toda la eternidad. Tú vas a existir toda la eternidad. La eternidad no se puede medir con tiempo, con días, con horas, como medimos ahora. La eternidad no tiene fin. Es algo que el cerebro humano no puede entender. Pero la Biblia así nos lo dice. La pregunta que te hago, ¿con quién vas a pasar la eternidad? Sabemos que hay dos caminos. ¿Con Cristo o con Satanás y sus ángeles? Si te pregunto con quién quieres estar, supongo que todos van a decir queremos estar con Cristo. Y Él lo hizo posible para que podamos estar con Él. Él se dio a sí mismo. Él pagó, como lo acabamos de escuchar. Él pagó todo el pecado. En Eclesiastés 3:11 nos dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Dios a cada persona le puso en el corazón la noción de la eternidad. Toda persona sabe que hay algo detrás de esto, que hay algo que sigue, que aquí no termina, que hay algo que sigue, y eso lo puso Dios en el corazón del humano. Por ejemplo, nosotros vemos que aquí en verano llegan las golondrinas y aquí están un tiempo. Las golondrinas que nacen, ¿cómo saben ellas que cuando va a hacer frío aquí que hay otro lugar más cálido donde pueden pasar el invierno cuando hay frío aquí?
Dios así los hizo, ellos saben. Y así hizo también al humano, con la noción de la eternidad. Entonces, como acabo de decir, el tema es de la eternidad. Y en la eternidad hay dos diferentes lugares, muy diferentes. El castigo eterno, que es el infierno, y la recompensa de los creyentes en Cristo es el cielo. Es del mundo feliz que oímos en las alabanzas. Y vamos a ver los dos lugares un poquito. Primero vamos a ver del infierno. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de eso. Mismo Jesús habló mucho de este lugar. Y por eso estoy convencido de que hay que hablar de esto. Hoy en día hay muchas personas que no quieren hablar de eso. Prefieren hablar del cielo. Pero también es importante hablar del infierno. Hay una cita que dice, no intentes a llevar a la gente al cielo hablando del infierno, pero no hables tanto del cielo para que ya no se escuche nada del infierno. ¿Qué es más importante advertir a una persona si vemos que hay dos carreteras? Por ejemplo, hay una carretera que trae un puente quebrado y no hay ni una letra ni nada, ni un señalamiento que nos diga. Y hay otro camino que está limpio. ¿Qué es más importante, advertirle de donde hay un peligro o donde no hay nada? Por lo mismo estoy convencido de que es importante que veamos también de qué nos dice la Biblia del infierno. Vamos a ver en San Lucas 16. San Lucas 16 del verso 19 en delante. Ahí dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado en la puerta de aquel, ansiosos de saciarse de las migajas que le caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamear las llagas. Llegó el día en el que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico, y fue sepultado. Aquí vemos que todos son iguales, tanto ricos como pobres. Todos mueren. Todos mueren, tanto rico como pobre. Cuando el rico estaba en el Hades, Hades es una palabra que también podemos entender como el infierno, en medio de los tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta del dedo con el agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Vemos aquí que el hombre rico, él despierta en el infierno y él ve dónde está Lázaro. Está en el cielo, está consolado. Y dice, ten compasión de mí. Mándalo. Pero él aquí todavía pensaba nomás en él. Seguía igual. Y aquí hay una parte que tenemos que cuidar para no entender mal esa parte. El pobre no estaba en el cielo por haber sido pobre. Y el rico no estaba en el infierno por haber tenido dinero. La diferencia es, con el verso que empecé, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y en el que no cree, seguirá la ira de Dios sobre él. Muchas veces a lo mejor aquí se entiende, no, yo por ser pobre, a lo mejor yo voy a heredar el reino de Dios. No es por eso, no es por las cosas que hacemos o por las que dejamos de hacer. Es por lo que Cristo hizo. Entonces aquí, si seguimos leyendo en el texto, el verso 25, pero Abraham le dijo, Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste
tus bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentas. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera de que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo ni tampoco pueden pasar de allá para acá. ¿Cuántas veces han oído de que dicen que las personas van a pasar cierto tiempo en el purgatorio y de ahí van a pasar al cielo? Es una mentira. Porque aquí dice que hay un gran abismo, que no pueden pasar de un lado a otro. En el verso 27 dice, aquel respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas que les escuchen. Ellos tienen a la Biblia. Si ellos no van a escuchar a la Biblia, tampoco van a escuchar a alguien si se levanta de los muertos. Y eso es para nosotros también. La Biblia hoy nos advierte de que hay un lugar llamado infierno. Entonces, la pregunta es, ¿lo creemos o lo ignoramos? La Biblia nos dice, o todas las predicaciones que ustedes escuchan. Pero yo he visto muchas veces, siempre va a haber personas que no quieren escuchar o hasta se burlan. Cuando se predica o cuando se lee la palabra de Dios, se burlan. Pero vemos claramente que eso tiene consecuencias muy graves. Y mi deseo es que todos los que estamos aquí estemos un día con el Señor. Que estemos en su presencia en el cielo. En el verso 30 dice, y aquel contestó, no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va con ellos, sí se arrepentirá. Aquí el hombre rico quiere darle un consejo a Dios, qué es lo que tiene que hacer, pero no, Dios ya hizo todo. La pregunta es, ¿te has arrepentido? Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta entre los muertos. Así, aquí podemos ver muy claro, si no van a escuchar a la Biblia, la palabra, tampoco van a creer otra cosa. La Biblia tiene la autoridad. Vamos a leer también en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 del 10 al 15. Dice, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es un lugar que es el infierno. No sé cómo se lo imagina cuando oye la palabra del infierno. Aquí nos está diciendo la Biblia que es un lago de fuego, que no es un fueguito, que no es una lumbrecita, que es un lago. Como vemos un lago de agua, un lago de fuego. Y ahí están echados, ahí los echan. Y arde con azufre. Y están atormentados día y noche por los siglos de los siglos, toda la eternidad. Vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos, y después uno más, que es el libro de la vida.
Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ahí vemos que se abrieron unos libros, y en esos libros está apuntado todas las obras. Y ahí estamos anotados, yo y tú. Está anotado en ese libro del que habla ahí, estamos anotados y dice, cuando mentimos, lo que hicimos, todo está anotado. Y esa es suficiente prueba para condenarnos eternamente. Pero en el verso 15 dice, todos los que no tenían su nombre registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. La pregunta es, ¿ya está tu nombre en el libro de la vida? Amén. Ese es, como dije ahorita, en los otros libros todos estamos. Y ahí dice lo que debemos, lo que hicimos y que merecemos ir al infierno. Pero existe otro libro donde dice, por estos pagué yo. Donde dice Cristo, yo pagué, sí cierto, todo lo que dicen los libros, eso lo debes. Pero yo pagué por él, ya no lo debe. Pero si no han creído, si no han puesto su confianza en él, caen en el lago de fuego. ¿Qué nos dice la Biblia más acerca de eso? En Marcos 9:48 dice, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apagará. Ahí vamos a tener también la memoria, vamos a saber que tuvimos una oportunidad de estar en otro lugar. Y eso también va a atormentar a las personas que van a estar allí. De saber que tuvieron la oportunidad de estar en otro lugar. Eso los va a atormentar. Allí no hay descanso. Un ejemplo, si nosotros nos sentimos mal o estamos enfermos, una noche que no podemos dormir, se nos hace bien larga la noche, ¿verdad? Eso no es nada comparado con lo que es el infierno. Aquí si pasamos un mal momento, de repente podemos dormir un rato y lo olvidamos. Pero en el infierno no existe eso. Allí están atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra cosa que nos dice la Biblia, ahí va a haber llorar y rechinar los dientes. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar ya no hay más esperanza. Aquí en la vida, si pasamos un mal momento, siempre tenemos la esperanza de que algo mejor tiene que venir. Esto lo que estamos pasando ahorita no puede seguir así. Algo mejor va a venir. El infierno ya no hay esperanza. Allí es tarde para siempre. Y dice que van a llorar y regir de dientes. Otra cosa, la gente va a estar enojada con Dios. Van a estar enojadas con Dios a pesar de recibir lo que ellos mismos eligieron, lo que ellos mismos merecen. ¿Qué pasa con un criminal que lo agarran en un crimen y lo echan a la cárcel? ¿Está contento? Está enojado con la ley a pesar de que la ley hace lo que dice, lo que tienen que hacer con él. Lo mismo va a ser en el infierno. También nos dice la Biblia que en el infierno va a ser una oscuridad. En Mateo dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llantos y rechinar los dientes. Va a haber una oscuridad. Oí de un evangelista que fue a una evangelización y dice que al terminar
la predicación, se le acerca una señora y le dice, si eso es cierto lo que usted predicó, yo quiero ir al infierno. Y luego le dice el evangelista, le dice, ¿pero por qué? Porque yo sé que mi mamá no va a estar en el cielo, yo quiero estar con mi mamá. Y le dijo el evangelista, los mejores amigos que has tenido en esta vida serán tus enemigos en el infierno, porque ahí ya no hay amor. Lo único que va a ser que hay de Dios en el infierno es la ira de Dios. No hay amor. Los mejores amigos de aquí de la vida van a ser enemigos allá. Y otra cosa ni se van a ver, porque hay una oscuridad. Dice que va a haber una oscuridad y ni siquiera se van a ver. Yo he oído que mucha gente bromea acerca de este lugar. Yo he oído que incluso dicen que ellos van a tener una fiesta con el diablo. Y bromean sobre eso. Dicen que no quieren estar en el cielo porque los cristianos son tan aburridos que se van a aburrir ahí, que ellos quieren estar en el infierno. Y saben que eso no es ningún lugar para bromear, es un lugar serio. Pero hoy estamos aquí todavía. Hoy todavía podemos poner nuestra confianza en Cristo, los que no lo han hecho. Pero el infierno no es un lugar, no es un salón de fiestas. Es una prisión sin libertad. En Apocalipsis 14, del 10 al 11, nos dice, no hay ni descanso ni de día ni de noche. También beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. En otras palabras, todos los que pusieron su confianza en otra cosa que sea Cristo, van a terminar en este lugar. Al final, solo 2 grupos de personas van a estar se presentarán ante Dios. Los que le dicen a Dios y los que le dijeron a Dios, su voluntad se haga, que tu voluntad se haga. Y a los que Dios les va a decir, tu voluntad se hizo. Todo el que va a estar en el infierno está allí porque Él decidió y escogió estar ahí. Porque Él rechazó la invitación del cielo. Entonces la pregunta es, ¿quién merece ir a ese lugar? ¿Quién se ganó ir al infierno? Todos. Porque todos hemos pecado. Pero hay otra pregunta. ¿Todo el mundo tiene que ir a ese lugar? No. San Juan 3:16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si dice mundo, somos yo y tú, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es una palabra de esperanza. Esa es la esperanza que tenemos. Cristo pagó por nosotros. Nosotros no necesitamos pagar eso. La pregunta es, ¿has puesto tu confianza en Cristo? Uno de mis versos favoritos también
Está en Primera de Timoteo 2, del 3 al 6, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es la voluntad de Dios de que todos sean salvos. El infierno no está hecho para nosotros. ¿Para quién se hizo? Para Satanás y sus siervos. Entonces la pregunta, ¿a quién sirves? ¿A Satanás o a Dios? A Dios, entonces no está hecho para nosotros. En Mateo 25, ahí tenemos ese verso, del verso 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártese de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Para él está preparado. En 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 10, dice, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego, para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, los que no creyeron que Cristo pagó por ellos, los que no quisieron poner su confianza en Él. Y dice, estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado a sus santos y admirado por todos los que creyeron. Ustedes han creído en nuestro testimonio, dice. Ustedes han creído. Y espero que todos los que estén aquí pueden decir amén a eso, que han creído. Y eso nos lleva al siguiente tema, la recompensa de los creyentes en el cielo. Vimos también en Lucas, en el texto que leímos, vimos la diferencia que hay. Y ahora lo vamos a ver en Apocalipsis 21, del 1 al 8. Ahí vamos a ver todo lo contrario de lo que vimos del infierno. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, y el mal tampoco existía ya. Vi también una ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos y será su Dios. Dios enjugará sus lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Eso es en el cielo. Ni más llanto. Vemos la diferencia. Ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero
dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. En Marco 13, del 31 al 33, nos habla el Señor de su venida, que Él va a volver. Y Él va a volver por los suyos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, todo lo que vemos se destruirá, pero la palabra de Dios se quedará, no se destruye. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes, presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Y eso es para nosotros. No necesitamos saber cuándo vamos a morir, o cuándo va a volver el Señor. Lo que tenemos que estar es atentos. Tenemos que mantenernos atentos porque no sabemos cuándo va a pasar, cuándo va a llegar. Y en el verso 37 vuelve a repetir, dice, esto que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Manténganse despiertos. No se suelten de la palabra de Dios. No crean en otras cosas que en Cristo. No hay salvación en otra fuente, en otra parte que en Cristo. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y es en Jesucristo. En Mateo 23:37, ahí estaba Jesús viendo a Jerusalén y está diciendo eso, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La pregunta es, ¿qué dirá Jesús hoy si ve este lugar, si nos ve a nosotros, donde dice Jerusalén, Jerusalén, no meterá mi nombre o tu nombre? Que dice, ¿cuántas veces te quise salvar? Yo hice todo por ti, yo di mi vida, pero tú no quieres creer. Tú quieres hacerlo por tus obras, por tus fuerzas, y no quieres creer en lo que yo hice. Jesús, cuando empezó a predicar, lo primero que empezó Él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y crean en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que nos salva. El Evangelio son las buenas nuevas. Quiero terminar con un verso que tenemos en Jeremías 29, del 11 al 14, donde dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanzas. Es palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé su petición. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan a su exilio, pues los reuniré a todas las naciones y a todos los lugares donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Amén.
Dios dice que Él tiene un plan para nosotros. Y lo vemos. Él hizo todo. Él lo hizo posible. Y quiero animarlos, pongamos nuestra confianza en Cristo. Quiero terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que tú hiciste, que hay salvación por lo que tú hiciste. Te doy gracias que tú abriste el camino que estaba cerrado hacia ti, pero tú mandaste a tu Hijo para que muriera por nuestras culpas. Y te pido perdón por todo lo que hemos fallado, Señor, por todas las veces que te hemos rechazado, Señor. Y pido aquí por este lugar, por cada uno de aquí, que los bendigas, que les des sabiduría y les des entendimiento con tu Espíritu, para que cada uno entienda lo que tú has hecho personalmente para cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.